Buenas, buenas. Sería bueno sí que Abril, ajá. Abril, Nati, Paula, el Gonza, que puedan mostrar las cámaras y además tener nombre de cada uno, porque a veces pues, tienen otro nombre o no está bien identificado la cámara. Nati está bien, Abril también, Agus tiene nombre y no tiene apellido. Debe ser Agustina Labat igual, ¿no? Sí, no Agus, sé cómo se cambia lo del nombre. explicarle, Eh, Tenés arriba los tres puntitos de tu imagen, arriba a la derecha, y luego te tiene que aparecer la opción de renombrar. Yo te puedo renombrar también, o sea, te puedo poner yo el apellido. A ver si el Gonza puedes. ni cara tiene, no completó el nombre, no tiene apellido, no tiene cara. Perfecto, Ahí pude perfecto. ponerlo. Muy Muy bien, bien. muy bien. Che, Gonza, en Crepo, cómo se llama, loco? No, no es por el nombre, por el apellido, por el apodo. ¿Está despierto, Gonza? Ah, enchufó y se fue a dormir este. ¿Alguno más? Ahí Son va. cuatro. Por ahora, Tenemos cuatro. cuatro. Ya estoy grabando. Eh, bueno, ¿qué tal? ¿Cómo andan, chicos? Chicas. ¿Bien? Sí, profe, todo Eh, bien. bueno, me alegro. Vamos a ver cómo nos organizamos. Voy a esperar que aparezcan algunos más, pero Aquí está ¿viste? Ariana. Solo para aclarar, Luis, tenemos tu consulta, Agustina, en YouTube, así que Luis la va a responder ahora, en un ratito, cuando desarrollemos la clase. La Pero- consulta que había escrito ella por YouTube sobre la sí, sí, me pareció HJP. que era interesante poder conversarlo acá, ¿viste? Para que Claro. todos puedan escuchar y participar. Ujú. Eh, Hola, 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 Ariana. Ariana. Bueno, no sé si ustedes se habrán contado que a mí me parece que el anfitrión no me deja activar el micrófono. Si eso depende de cada uno, ¿o no? Ujú. Del Sí, Gonza. a ver si yo se lo puedo pedir acá, pero no, eso sé, no debería. No puede, pero de todas maneras la cara sí, che Gonza. Está bien, ¿viste? No pretendemos que sea el rostro, ¿viste? De un actor. Con tu cara, Gonza. Pedro, Peter también la cara, la carita. Ahí va, profe. Bueno, Tuve un ¿qué tiene problema miedo de técnico. algún acreedor, loco? O lo busca la policía? No, profe, ojalá si a mí nadie me da crédito. Che, chico, medio como un anticipo, ¿viste? Ustedes van a ver en las pautas de la materia que si ustedes elaboran crónicas que están en condiciones y participan, explicando un poco lo que nosotros vayamos planteando como consigna, eh, nosotros podemos obviar en esos casos, los que cumplen, obviar la evaluación teórica individual de lo contenido del programa, ¿no es cierto? Después con las piezas prácticas que presenten y el trabajo final se completa. El tema es que si no participan, si no asisten y no cumplen, entonces sí, tenemos que, eso se compensa con una evaluación teórica final de los contenidos. O sea que yo les voy a indicar de nuevo a todos, los que estén presentes hoy y los que no están presentes, para que sepan, porque es una posibilidad, ¿no es cierto? El que no quiere aprovecharla, bueno, cosa de cada uno, ¿no es cierto? Pero vale la pena que le recuerde eso. Eh, el tema es, esto es una cuestión ya formal, ¿no es cierto?, de que nuestra forma de evaluación incluye la elaboración de las piezas prácticas
que en cierta manera nosotros también estamos haciendo un seguimiento de la comprensión de los conceptos teóricos, de acuerdo a lo que ustedes van volcando en ese trabajo. Después van a tener también otra forma de trabajo que yo creo que les anticipé, que era la elaboración de, por un lado, reportajes y un trabajo central. Está todo en el programa, no sé si ustedes han leído el programa para que sepan más o menos de las pautas, la forma de trabajo, que yo algo les anticipé, pero ¿leyeron o no? ¿Sí? Porque así se guían ustedes con las pautas. De mi parte sí. Sí. Sí, profe, yo lo imprimí. Bastante largo. No, no, porque está el programa, la bibliografía y después las pautas de trabajo, ¿no es cierto? Los trabajos que le vamos dando. Ahí están, por ejemplo, las cuestiones formales de la presentación de la crónica, que es algo que vamos a hablar ahora también. Mi idea es que podamos tomar un ratito para hablar de nuestra devolución genérica, no individual, de las crónicas, y de lo que ustedes tenían que traer como tarea para hoy también, que era un comentario y una pregunta. Y después seguimos adelante, ¿no? Yo creo que, bueno, tenemos lo que tenemos, número 2, 4, 6. Yo tengo más o menos participando activamente 12. Así que estamos al 50% por ahora. Esperemos que pueda haber más. Pero si les parece, chicos, entonces vamos a tomar una primera parte para hacer un comentario. A ver cuánto tenemos. Ahora sí ya se ha sumado un poco más. 2, 8. 5, y 2, 7, y 1, 8. Oh, ya tenemos quórum para sesionar y para resolver y todo. Qué bien. Si pueden, Estefanía y Steffi, y ahí aparecía Valentina ahí, pero se borró. Había una que estaba ahí. Sí. Bueno, Gonza, no tengas miedo, identificate con nombre y apellido y la carita, no tengas miedo. Esto no va a ir ni a la policía, ni a los bancos, ¿viste? Así que, bueno, le decía, chicos, ¿cuál es la idea hoy? Es que sea una cosa más participativa, de todos ustedes intervengan. Nosotros podemos hacer una primera devolución que es necesaria. Yo les cuento además, no terminé de ver todos, pero en 12 crónicas por 2, 14, perdón, por 2, 14, por 2, 24, me faltan 2 o 3 para terminar. Por eso no les reenvié, no les devolví con las observaciones. Algunas crónicas tienen observaciones puntuales, otras hay alguna consideración general, pero se las voy a mandar, a ver si puedo esta tarde terminar, y se las mando de tarde y mañana, para que tenga cada uno. De todas maneras, yo les voy a explicar cuando se las mande a todos, genéricamente, de que el criterio para reemplazar la necesidad de la evaluación final de los contenidos individual es que cumplan en la presentación adecuada de las crónicas y los trabajos que le pidamos, ¿no es cierto? Pero si ustedes, por ejemplo, no vienen al encuentro presencial, que va a ser una vez para la semana nada más, y no cumplen con la presentación o con la correcta, ¿no es cierto?, de los prácticos, bueno, entonces sí van a tener que compensarla con ese examen, evaluación final individual de los contenidos, ¿no es cierto? Estaría bueno entonces si Steffi y Valentina si pueden funcionar con cámara, mejor, ¿sí? Respecto de las crónicas que presentaron, hasta... ¡Mami, pelotuda de mierda! ¿Cómo? No, se ve que hay alguien que estaba ahí discutiendo y se le activó el micrófono. Ahí se escapó. Lo que pasa, viste, que en la tribuna a veces Y ahora no sé si va a querer volver porque esa es la cuestión después. la barra brava, viste. Lo que pasa, por eso hacen a veces partido, viste, sin público, para que no haya interferencia. Nada, como no va a volver, si estamos todos acá en confianza. Les decía, chicos, que como una primera cuestión, recibí 12, yo tenía anotado 15 inscritos en el sistema, no sé si esos 3 después seguirán o no cursando, yo tendré que comunicar para saber si les sigo mandando información. Recibí 12 crónicas, 12
doble, ¿no es cierto? Sobre eso, a mí me gustaría que Octavio nos haga algún comentario sobre las cuestiones formales, más que nada, que un compañero de ustedes que ya aprobó la materia, que ya ha tenido, digamos, además otras materias que ayudan a hacer esta colaboración. Después yo me voy a hacer mis comentarios, tanto formales como de las cuestiones de contenido, que es lo que más yo me ocupé, ¿no es cierto? Y después pasamos a la parte donde ustedes van a hacer un poquito más de participación. No sé si vos querés comenzar, Octavio. Sí, cómo no. Yo, por ahí, me interesaría primero saber quiénes hicieron redacción o por ahí, digamos, están relacionados por su trabajo a redactar crónicas, noticias, casetillas. ¿Quién quiere empezar? Yo ¿Alguien que hice sabe? Yo hice redacción. Redacción. Muy bien. Abril, Ariana. Yo hice audio, no hice redacción. Ajá. Igual yo hice audio. Pedro. No, audio. Hice el taller de producción periodística, pero bueno, Bueno, hice entonces audio. vos que tuviste, digamos, el taller de producción periodística, eso es lo que yo noto en la carrera. En el primer año tenés los talleres. Hola, Imagino. yo hice audio también. Perfecto, Estefanía, y la que te escuchó. Gonza, ¿vos hiciste redacción? Audio. Audio. Lo que yo noto, lo que yo noté en la carrera, era que justamente, como menciona Pedro, en quinto año, vos pasás desde primero, que aprendés a hacer noticias en redacción, más o menos. Luego, después ya en segundo, tercero, si no elegiste la especialidad de redacción, se complica un poco más. En cuarto, no hay ninguna materia de las que puedan llegar a tomar que esté relacionada justamente a la mención que eligieron, que es el periodismo. Y es algo muy curioso que sea de esa manera, que en cuarto año no hagas ninguna crónica, ninguna entrevista para publicar, por ejemplo, en donde estamos pensando nosotros, que serían medio de publicación, un diario, una revista. ¿Sí? Me imagino que puede ser una percepción que ustedes tengan, ya están en los últimos años de la carrera. Si alguien me quiere contar, ¿qué le parece esa parte? Cualquiera. Sí, lo que pasa es que más acá periodismo es como una cuestión más práctica, que en la carrera no la tenemos, más que los talleres de los primeros años, y también depende de la especialidad que elija cada uno, más que eso en prácticas no hay. Y es verdad eso que decís, Octavio, que ahora que estamos en periodismo deberíamos tener también más materias prácticas, pero las que quedan son todas de estudio. Correcto. Lo mismo, digamos, lo que menciona Pedro, que vos hiciste el taller de producción periodística. En quinto año sí te encontrás haciendo nuevamente entrevistas, crónicas. Imagínense, desde primer año, después encontrarte en quinto. Fue por eso justamente que con el profesor Laferrier pensamos el año pasado justamente en incorporar las entrevistas, para que aprovechen este cuarto año, ya sabiendo aquellos que van a continuar haciendo el taller de producción periodística, que puedan justamente tratar de practicar. Yo, la verdad, colaboro con Luis, hice el taller como hicieron ustedes, el taller de especialización, y de ahí es más o menos lo que yo puedo llegar a aportar. ¿Sí? Desde ahí hasta lo que yo vi en las crónicas, yo vi las crónicas, la 1 de todos. Como para tener un pantallazo general no pude ver las dos, pero imagino, por lo que me decía Luis, que vienen por el mismo camino, ¿no es cierto, Luis? Que es más o menos similar. Perfecto. En las observaciones generales se nota justamente esta diferencia entre aquellos que pudieron pasar por el taller de especialización y aquellos que digamos, no han tenido esa posibilidad, pero por ahí en aspectos generales sí cumplieron con la consigna de los temas centrales. En este caso era lo que presentaba Luis en el taller, lo que yo noté que es en Entre Ríos, Argentina y el mundo. Esos tres temas estaban en todas las crónicas. Después la forma de encararlo, eso sí, fue un poco más variopinta. Porque algunos lo hicieron muy en cuestiones que no son muy importantes,
En cuanto al horario, hay una de las crónicas que recuerdo que especificaba cada cosa que iba haciendo Luis en cada momento de la crónica, que no era algo central, ¿sí? Lo que importaba era lo que él estaba diciendo. Específicamente dentro de las crónicas, pero en cuestiones que varios incurrieron, es para mí en la falta de lectura final, perdón que tengo a Martín Rodríguez acá, lo voy a aceptar, en la falta de lectura final sobre el trabajo. Eso lo noto mucho. También, por ejemplo, me encontré con algunas piezas que no llevaban título, que eso sí es algo medio que no debería ocurrir en el periodismo. No podemos presentar una nota, una crónica que no tenga título. Todas lo llevan, sea una noticia, sea una crónica, sea un ensayo. Tiene que tener un título, no solo es crónica. ¿Sí? Una de las crónicas que me encontré era que hablaba sobre crisis civilizatoria y ni siquiera tenía una breve descripción de eso. O sea, no podemos dar por sentado que el lector sabe lo que es una crisis civilizatoria si no se lo explicamos medianamente. Lo sabemos por el contexto en el que estamos. Sabemos justamente que todos, Luis, hemos escuchado hablar a Luis sobre crisis civilizatoria, pero esta crónica está dirigida para alguien que no tiene conocimientos de economía. Es por eso que eso me lleva también a comentarles la necesidad de a veces, cuando ponen algunas siglas, nombrarlas la primera vez que la van a poner, ¿sí? BCRA, ¿qué significa? ¿Qué significa IAPI? ¿Qué significa ICI? Por lo menos la primera vez. Veo que están mirando para los costados a ver si lo pusieron o no lo pusieron. ¿Alguien me quiere comentar una opinión de lo que ustedes crean? Si están en acuerdo, en desacuerdo, o lo que hayan aprendido en el... Si no se vuelve muy monótono y no quiero aburrirlos. A mí lo que me pasó, yo no hacía una crónica hace como 2 años, desde que se cursaba presencial que hice el taller de producción. Y nunca había hecho una crónica como de una clase, siempre había hecho crónicas de eventos en los trabajos que habíamos hecho tanto en el taller de redacción como en el de producción. Y esto como que al principio no sabía por dónde encararlo, pero bueno, hice lo que entregué. Salió algo. Sí. Pero por ahí siempre es muy importante la cuestión de la jerarquización de la información y el qué es lo que estamos cubriendo. Es una clase dentro de una cátedra de la Universidad Nacional de Entre Ríos, que la lleva adelante el profesor Luis Laferrier, que nos va a contar sobre esto. Con eso estamos bastante bien. Por otro lado, bueno, le mencioné justamente que todos toman el tópico entre Río, Argentina y el mundo, que me parece que era lo central. Luis seguramente va a ampliar sobre eso. No mucho más que eso, Luis. Tampoco quiero aburrirlos en ese punto. Sí es importante que escriban bien el apellido de la perrera. ¿Sí? Ahora pueden sacar una foto que le aparece el nombre. Bueno, es muy importante que va con 2 F, con 2 R y con la E al final, porque lo encontré de varias formas distintas. Y bueno, eso hay que prestarle mucha atención porque además es nuestro personaje en la crónica. ¿Sí? Imagínense escribir mal el apellido 20 veces, que son las veces que uno va a nombrarlo en una crónica. Luis. Sí, aprovechando que vos introducís, ¿no?, con los aspectos formales, agregaría algunas cositas más que me parecieron a mí y remarcaría cosas que vos has dicho también, porque es importante. Por el comentario también de Agus, no es una cosa, digamos, inhabitual, sino que puede surgir que cualquiera que esté en cualquier medio le diga, bueno, mira, vení, cubrí esta exposición, hay un funcionario que va a exponer sobre algún tema, que va a hacer algún anuncio. En este caso, bueno, sería exponer sobre un tema, pero la diferencia es que es una clase,
y tienen que hacer una crónica, es decir, es algo que puede presentarse en cualquier momento. Entonces, ¿qué es lo que se les pide? Que ustedes registren y tenían, digamos, la posibilidad no solamente de verlo una vez, sino que lo tenían a disposición para parar, para tomar nota. Pero además, si ustedes van a hacer, vamos a suponer una cobertura del anuncio de un funcionario de economía sobre algún tema. Se supone que ustedes van a hacer una crónica de eso, que no son iniciados, sino que tienen que saber de quién se trata. No solamente el tema obvio que tiene que escribir bien el nombre y el apellido, sino que además saber más o menos el tema de qué se trata. Y ustedes tenían toda esa información y esos datos a disposición como para ponerlo. Y hay muchas crónicas que no hay en el inicio, algunos ni siquiera habían puesto su nombre, ni siquiera habían puesto, decir, directamente empezaron a escribir. Y esto, ¿qué se les pide? Si ustedes se fijan, lo que nosotros les decimos en el informe periodístico, es que ustedes tienen que ubicar al lector, suponiendo que el lector no estuvo y no entiende mucho, entonces tienen que explicarle. Entonces la crónica, lo que yo noto sí, pues, en las cuestiones formales es que hay mucho déficit y un poco el resultado también de ese chequeo que hace Octavio respecto de que no hicieron redacción, ¿no es cierto? Pero una Yo, cuestión ¿sí? no, que yo fui una de las que empezó directamente con el tema, pero porque había interpretado mal la consigna, pero ahora con todas estas aclaraciones ya me queda claro. Pensé que iba a ser como una crónica de estudio para nosotros y para los profes, no lo había tomado como para publicar, o sea, de ese estilo como hacíamos en redacción en primer Pero, año, una pieza para que se publique en tal lugar. pero Lo había Ariana, tomado más de resumen. fíjate, no, vos leíste donde dice cómo deberían ser las pautas para la elaboración de ese informe periodístico, Sí, que dice, pónganse en el lugar que va a ser un lector que no estuvo en el lugar y que no es especialista en el tema. Lo cual significa que tienen que ubicarlo y tiene que ser relativamente simple, ¿cierto? No son especialistas. Entonces, eso es Quizás necesario y nosotros siempre. no nos tomamos el trabajo de explicarlo bien, y justo ese día fue el primer día de clases, así que después puede ser también, Luis, sí, que podríamos haberlo explicado más Claro, pero claramente. Ujú. se supone que si es para algún lector que no estuvo y que no entiende mucho, primero decirle de qué se trata. Si no estuvo, con más razón. Pero de todas maneras, esto lo hacemos porque es justamente parte de ese proceso de enseñanza-aprendizaje. O sea, lo decimos porque estamos todos comentando para aprender, ¿no es cierto? Así que, y además bienvenidos los errores, porque de los errores aprende mucho más que si no se hubiera equivocado, ¿viste? Así que sí, está bien, Ariana. Eh, lo que comento es eso, no sé, que se fijen en esas pautas, que tengan en cuenta esto, pero que además, algo que también notaba Octavio, es que tienen que ubicar hasta los temas que se dan, poner algunos títulos que ayuden al lector, a un lector que no es especializado, para que sepan en dónde está, de qué se trató. Y los títulos muchas veces orientan, mejoran la perspectiva visual para el que está leyendo. Entonces, esas cuestiones formales son importantes para tener en cuenta en las futuras crónicas, ¿no es cierto? Otras cuestiones formales, digamos, menores, pero que no lo han tenido en cuenta cuando se le dice, bueno, que tiene que hacer en qué tipografía para unificar un poco la lectura del material. En Arial les decía, y lo han hecho algunos con otra tipografía, o sea, no han tenido en cuenta esas pautas que son mínimas, elementales, ¿no es cierto? Ustedes ya están en cuarto, no sé, cuarto año por ahí de la carrera, o sea, no son ingresantes. Eh, Son cuestiones por ahí muy de sentido común. Eh, en relación al tema ya de los contenidos, ¿cuál es el objetivo? Esto es también lo que decía Agustín, el objetivo de estas crónicas. No solamente que ustedes empiecen a practicar, porque se les puede presentar en cualquier momento, están colaborando con un medio, con un médico puede ser de la web o un impreso, lo que sea, tienen que hacer una crónica. Entonces, se les puede pedir en cualquier momento, entonces tienen que empezar a habituarse. Entonces, la idea es que al hacer 3 o 4, creo que son 5 crónicas que le estamos pidiendo en el cursado, porque después tenemos otro tipo de trabajo, ustedes ya se habitúen a hacer por lo menos algunas pautas mínimas, ¿no es cierto? Pero además, el objetivo no es solo ese, sino que es de paso que vayan comprendiendo los contenidos teóricos que nosotros vamos desarrollando.
Entonces ahí es donde se supone, y nosotros le pedimos, de que lo que esté reflejado en la crónica de ustedes sean los aspectos centrales del contenido que sean simples para entender para un no especialista. En ese sentido, hay algunas que más o menos están cubriendo algo, pero hay otros que eran muy confusos o eran extremadamente resumidos. Era casi un punteo, decir, bueno, habló de como si fuera un telegrama. No, digamos, si la idea es que el que no estuvo tenga un informe de lo que pasó y de lo que se dijo, nada más que decir el nombre o el título es demasiado poco. O sea, la idea es que ustedes hicieran de una manera muy resumida, pero una explicación de ese proceso que nosotros estamos tratando de presentar, de cómo fue la conformación actual de la situación mundial sobre la base de las últimas décadas. Entonces, ahí se nota que hay, por un lado, párrafos que son larguísimos, llevan la mitad de una página, por ejemplo. Entonces, imagínense uno que está leyendo y empieza a leer y no termina, se queda sin respiración cuando va a la mitad del párrafo. Por supuesto pierde el hilo, se hace muy confuso, se mete mucha información que no se comprende. Entonces, eh, ¿qué revela en parte esto? A veces, pero es para que ustedes también tomen nota, ¿no es cierto? Que si ustedes no tienen muy en claro los conceptos, se hace difícil que ustedes puedan sintetizarlo o resumirlo con claridad para el que no estuvo. Entonces ustedes tienen la ventaja de que estamos en un tema que es de la parte de la materia, que ustedes lo pueden ver 1, 2, 3 veces si quieren, porque no es una sola exposición como si estuvieran en vivo y en directo, sino que lo que está grabado. Y además tienen la apoyatura de bibliografía que yo les di como lectura, que muchas veces es importante cuando ustedes cubren alguna nota de alguien que va a hacer una exposición y que por ahí le da algún paper impreso para que se lleven. Entonces, tratar de que salga lo mejor posible. Si ustedes hay algo que no entienden, tienen que revisar un poco, escucharlo de nuevo, para que cuando ustedes tengan que explicarlo, la idea quede clara. Entonces, lo que se ve en muchos de las crónicas, así, de párrafos largos, muy largos y confusos, cuando se supone que el destinatario, el lector, ¿no es cierto?, de la crónica, no estuvo y no es especialista, y es algo casi como imposible que lo pueda entender si ustedes no lo expresan con claridad. Esto tiene que ver con los contenidos, es decir, nosotros insistimos siempre de que lo que vivimos hoy es resultado de un proceso, tanto a nivel mundial como a nivel nacional y provincial. Y en ese proceso se van dando una serie de hechos que están ligados con relaciones de causa-efecto, con lógicas, ¿no es cierto? No como una sumatoria, de decir, bueno, año tanto fue tanto, sino que, bueno, el capitalismo normalmente funciona de manera cíclica, entonces nosotros podemos identificar fases de expansión y fases de crisis, y lo que viene hoy, en parte, es por herencia de lo que pasó y por reacciones a los problemas que se presentaron. Entonces ustedes tienen que ir explicando, cuando ustedes analizan el modelo fordista keynesiano, el modelo fordista keynesiano se le llama así a una etapa histórica que vivió el capitalismo en el mundo, desde los años 30, 40 hasta los años 70. Y esa etapa histórica es particular de ese periodo, y es diferente del periodo anterior que vivió el capitalismo. Muy diferente, porque el capitalismo liberal, llamémosle así, de fines del siglo XIX hasta la década del 30 del siglo XX, era un capitalismo mucho más concentrador, elitista, pero que generó justamente por ser tan concentrador y elitista, generó un problema, que estaba muy concentrado el ingreso y no había mercado. El capitalismo se expande en el mundo, se ocupa todos los territorios, pero después ¿quién consume? Si la distribución es muy desigual. Entonces la crisis es porque hay una sobreacumulación de capacidad productiva. Se puede producir mucho más, pero no hay consumo. Y hay una masa muy grande de excluidos, que además generan problemas sociales y revoluciones, como fue la Revolución Rusa,
como fue la Revolución China en el 49. Entonces, ¿qué pasa? El capitalismo empieza a funcionar de otra forma, pero por alguna causa. ¿Por qué? Porque necesitaba resolver el tema de la falta de demanda, y las políticas y la forma en que se organizó es con una cierta redistribución de los ingresos por la propia forma de funcionamiento del mercado, el nuevo funcionamiento, y por la forma de intervención del Estado, que además ayudó a pacificar un montón las luchas sociales y las revoluciones. Ese capitalismo que se llama modelo político keynesiano funcionó muy bien, se expandió, generó un proceso de consolidación del capitalismo a escala mundial, pero terminó con problemas, porque el capitalismo es cíclico. Las modalidades de funcionamiento generaron nuevos problemas, que eran diferentes a los de la crisis del 30. Los nuevos problemas no era que había sobreacumulación de capacidad productiva, sino lo que pasa era que había caída de la tasa de ganancia. ¿Por qué? Bueno, porque la modalidad del modelo político keynesiano generó que en los países centrales los salarios sean muy altos en relación a los países periféricos, a las ganancias que querían los empresarios. El Estado intervenía mucho y cobraba impuestos y afectaba la ganancia. Entonces terminó afectando la ganancia de las grandes corporaciones y eso generó recesión y crisis. Entonces, esos son procesos. Son procesos que explican por qué pasa lo que pasa, por qué esas vueltas, ¿no es cierto?, del capitalismo liberal al capitalismo intervencionista keynesiano, y después el fin del modelo keynesiano que generó la reacción neoliberal. Reacción neoliberal porque querían volver a recuperar la tasa de ganancia. Entonces, lo que pasó a partir de los años 70 y 80 no fue por casualidad, no fue porque no una solución de eso, sino porque el capitalismo buscó readecuarse en función de los intereses de los sectores más concentrados para resolver el problema que tenían en los años 70, que era la caída de la tasa de ganancia en las actividades productivas. Porque las grandes corporaciones querían ganar mucho más. Entonces se generó un proceso de cambios profundo, una crisis muy estructural, que desató esas grandes reacciones que nosotros comentamos. Pero fíjense que todo es un proceso que se va explicando por lo que pasó antes, y va dejando herencias también. Entonces, el neoliberalismo, el surgimiento o resurgimiento de los sectores más concentrados de poder, que ahora no les preocupa que haya tanto empleado, sino que les preocupa recuperar la tasa de ganancia. Entonces lo que hacen es la búsqueda de ganancia a través de la especulación, de la actividad financiera, de actividades ilícitas, o sea, la sobreacumulación de capitales líquidos para ganar a través de la especulación y de las finanzas. Pero fue tan fuerte esa reacción que a fines del siglo, o sea, en los años 90, lo que se generó, y tan exitosa esa reacción, que la ganancia de nuevo se concentró en muy poco, en un sector ínfimo y minoritario de la población mundial, y dejó a muchas masas de millones afuera, y eso generó otro problema, similar al del año 30. Ahora había ganancia, ahora había nuevas tecnologías, ahora había una profundización de la expansión del capitalismo, gran concentración, pero no hay mercado. Entonces se inicia una nueva etapa de crisis. Entonces esto es lo que yo les digo que tratamos de manifestar, de expresarle a ustedes, que esto ha sido un proceso que explica cómo funciona el capitalismo y cómo fue dándose estos cambios estructurales, y cómo nosotros llegamos entonces al siglo XXI con nuevos problemas y con una nueva estructura dentro del orden social capitalista, pero con una nueva estructura mucho más concentrada, desigual. El 1% de la población mundial concentra la mayor parte de la riqueza del mundo, tiene más riqueza que el 99% restante. Hay un proceso, los capitales líquidos, la financiarización, la promoción de las actividades, llamémoslo así, ilícitas, que son productos justamente de buscar ganancias fuera de la órbita de las actividades productivas lícitas, ¿no es cierto?, como el tráfico de drogas, de armas, de personas. Todo eso se explica y que explota en los años 80 y 90 como consecuencia de la caída de la tasa de ganancia en la actividad productiva de las grandes corporaciones en los países centrales. Entonces hay una nueva fase de internacionalización de los capitales. O sea, eso es lo que nosotros estamos intentando explicar en este proceso para entender por qué llegamos y cómo llega el capitalismo mundial, el orden mundial actual, a la crisis de hoy, que es un poco lo que va a estar cerrando, ¿no es cierto?, lo que pasó en estos años del siglo XXI en el video que ustedes tienen que ver a partir de hoy, ¿no es cierto?, el tercer video, y elaborar otra crónica. Pero la idea es que ustedes entiendan eso, entiendan esto como un proceso que explica por qué fue pasando los cambios que se sucedieron. No porque sí nomás, por casualidad, por paso del tiempo, sino que tiene que ver con estas lógicas, para que entender entonces cuál es la nueva
crisis que vive el sistema capitalista como tal, que se gesta en las propias reacciones que tiene el capitalismo en los años 70-80. Son tan exitosas que generan después una crisis. Esta Continuamos, crisis, Luis. bueno, Ahora ¿sí? salimos un segundo y ya se va a cortar en cualquier momento. Y Bueno, continuamos. cortamos ahora y entramos de nuevo. Ujú.